We're coming back for some brand new breaking news. MS Now has just learned that FBI Director Kash Patel may be out of a job in the coming months. 3 people with knowledge of the situation say President Trump and his top aides have grown tired of Patel and the unflattering headlines he's been generating recently, including using a government jet to visit his girlfriend. Lo que está sucediendo ahora en el Capitolio va más allá de cualquier crisis política común. Es una ruptura, un punto de ebullición que se había estado gestando durante mucho tiempo, alimentado por abusos, impunidad y un presidente que decidió desafiar todos los límites institucionales posibles. La presión ha alcanzado niveles insostenibles. Por un lado, los congresistas intentan salvar lo que queda del orden constitucional. Por otro, un jefe de Estado acorralado, desafiante y dispuesto a todo para mantener el poder. Con cada minuto que pasa, crece el número de parlamentarios que exigen la destitución inmediata de Donald Trump. Ya no es una cuestión de conveniencia política, es una necesidad imperiosa. Son más de 120 diputados y al menos 7 senadores, incluidos nombres del propio Partido Republicano, los que piden su renuncia o, si insiste en permanecer, su destitución mediante un nuevo proceso de impeachment. Y no estamos hablando de la oposición tradicional. Estamos hablando de figuras que hasta ayer defendían a Trump con uñas y dientes. ¿Qué ha cambiado? La respuesta está en la inaceptable escalada de poder que el presidente ha llevado a cabo desde el inicio de su mandato, ahora agravada por las denuncias de operaciones militares no autorizadas, el desprecio deliberado por las decisiones judiciales y una postura dictatorial manifiesta. El momento es tan grave que no es exagerado decir que la democracia estadounidense pende de un hilo. Y en este escenario, el Congreso ya no puede esconderse detrás de la retórica. La omisión se ha convertido en complicidad. O actúa ahora, o firma la destrucción institucional. La gota que colmó el vaso fue la revelación de que Trump habría ordenado ataques con drones sin consultar al Congreso, sobrepasando completamente los límites constitucionales. El poder del comandante en jefe no es absoluto. Y esa línea se ha cruzado sin retorno. A esto se suman más de 40 días de parálisis del gobierno en los que millones de trabajadores siguen sin cobrar su salario, mientras el presidente se niega a ceder o a negociar cualquier tipo de acuerdo. La maquinaria pública está paralizada y el pueblo está pagando la factura. Esta parálisis no es un fallo administrativo, es una táctica de chantaje. Y los parlamentarios lo saben. Por eso, incluso los más cautelosos están empezando a hablar de la retirada inmediata del presidente. Y no se detiene ahí. También está el patrón constante de desobediencia a las órdenes judiciales. A Trump se le informó repetidamente que determinadas acciones de su gobierno violaban la Constitución. Lo ignoró. Repitió los actos. Desafió a las instituciones y al hacerlo, dejó claro que no se ve a sí mismo como un presidente sometido a la ley, sino como un líder por encima de ella. Eso es peligroso, eso es inaceptable, eso es insostenible. La democracia, para sobrevivir, exige límites, exige frenos, y cuando esos frenos fallan, cuando el máximo líder de la nación se niega a respetarlos, solo queda una salida: su destitución. Lo que está en juego ahora no es solo el futuro de un gobierno, sino el futuro de todo un sistema democrático. Y si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que algo muy malo está pasando. Aprovecha este momento y comenta aquí abajo: lo veo todo, y ya no puedo seguir fingiendo que todo es normal. Tu voz importa. Cuando comentas, demuestras que no estás solo, y eso ayuda a otras personas a despertar también. Volviendo a los hechos, las denuncias no dejan de crecer. En abril, la Cámara
ya había registrado formalmente la Resolución 353, un extenso documento con 7 artículos que detallan los delitos cometidos por Trump en el ejercicio de su cargo. Desde obstrucción a la justicia hasta abuso de poderes de emergencia, pasando por violación del debido proceso legal y uso indebido de aranceles comerciales. Todo documentado, todo listo para ser votado. El problema no es la falta de pruebas, el problema es la vacilación política. Muchos demócratas aún recuerdan los 2 procesos de destitución anteriores, que terminaron con la absolución en el Senado y el fortalecimiento de la narrativa de persecución construida por Trump. Hay miedo, hay cautela, pero la situación actual es diferente, es más grave, es más visible, y es por eso que incluso aquellos que antes guardaban silencio, ahora comienzan a manifestarse. Como el congresista John Katko, un republicano moderado, que dijo claramente: permitir que el presidente incite un ataque contra la democracia sin consecuencias es un riesgo que el país no puede correr. Esta declaración no proviene de un opositor acérrimo, sino de alguien que pasó años tratando de justificar los actos de Trump, e incluso él llegó al límite. Esto debería encender una alarma roja en todas las oficinas de Washington, y hay más. La propia posibilidad de invocar la 25ª enmienda, un mecanismo extremo que permite al vicepresidente y al gabinete declarar al presidente incapaz de cumplir con sus funciones, volvió a ser discutida con seriedad. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se había considerado con tanta fuerza este dispositivo constitucional. Y eso, por sí solo, ya revela el grado de colapso institucional que estamos viviendo. El caos no se limita a las palabras. Está en las calles, está en las protestas, está en los rostros de las personas que ya no soportan vivir bajo un gobierno inestable, autoritario e impredecible. Está en la paralización de los servicios, en el miedo a dónde va a parar todo esto, en la sensación de que ya nadie tiene el control de nada. Y mientras tanto, Trump sigue presentándose como una víctima, como un héroe injustamente tratado, como el único capaz de salvar a Estados Unidos, cuando en realidad es él de quien Estados Unidos necesita ser salvado. En este punto nos encontramos. Y si sientes que necesitas una fuente fiable para entender lo que realmente está pasando, si sientes que ya no puedes confiar en los medios de comunicación tradicionales, entonces suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás contexto, verdad y valentía para decir lo que hay que decir. Con cada nuevo video, te mostramos los entresijos del poder con claridad y responsabilidad, porque te mereces saberlo, porque necesitas saberlo, y porque aquí nadie te va a manipular. Esta historia está lejos de terminar, y la siguiente fase promete ser aún más intensa. La tensión en Washington ha llegado a un punto en el que cada nueva declaración, cada nueva revelación, parece empujar al sistema político estadounidense aún más cerca de un colapso total. El cerco se cierra, pero no hay claridad sobre qué salida se adoptará. Y esa incertidumbre, esa inestabilidad permanente, tiene un costo gigantesco. Dentro del Congreso, los bastidores hierven con articulaciones, traiciones y cálculos fríos sobre los impactos políticos de cada decisión. Hay una sensación creciente de que, si no se hace algo concreto de inmediato, la credibilidad del Congreso, ya desgastada por años de parálisis y connivencia, puede agotarse por completo. Los propios parlamentarios admiten, aunque sea entre bastidores, que se enfrentan a un dilema sin precedentes: actuar y correr el riesgo de una convulsión institucional aún mayor, u omitirse y permitir que el presidente siga gobernando al margen de la ley. En medio de este impasse, el Partido Republicano se ve dividido como nunca. Algunos siguen siendo leales a Trump, temiendo el poder electoral que mantiene sobre una parte significativa de la base conservadora. Otros, sin embargo, ya ven que esa lealtad
tiene un costo demasiado alto. Un costo que puede comprometer no solo el futuro del partido, sino la propia estabilidad del país. La figura de John Katko, el republicano moderado que se posicionó firmemente a favor de la destitución, se convierte en símbolo de esta división interna. Representa a un ala que comienza a comprender que el apoyo incondicional a Trump se ha convertido en una carga política insostenible, y si más nombres como Katko se manifiestan, el panorama puede cambiar drásticamente, pero ahí radica la gran paradoja de este momento histórico. Incluso con una avalancha de denuncias, con resoluciones formales redactadas, con una movilización popular creciente y una oposición políticamente organizada, aún queda en el aire la duda de si habrá suficientes votos en el Senado para llevar a cabo una destitución. Y esto plantea una pregunta profunda que debe hacerse sin rodeos. ¿Es el sistema político estadounidense, tal y como está hoy, capaz de responsabilizar a un presidente que decide ignorar las reglas básicas de la democracia? Porque si la respuesta es no, entonces estamos hablando de un fracaso de las instituciones. La 25ª enmienda, tan comentada en las últimas semanas, sigue siendo tratada como una carta extrema, un último recurso en caso de que todo lo demás falle. Pero, ¿no debería haberse considerado ya ese último recurso cuando el presidente cruzó las primeras líneas rojas? La negativa sistemática de Trump a respetar las decisiones judiciales, el uso abusivo de los decretos para eludir al Congreso, la paralización prolongada de la maquinaria pública como forma de chantaje político. ¿No sería todo ello suficiente para justificar medidas urgentes? La realidad es que muchos se han acostumbrado al escándalo. Se ha convertido en algo habitual ver al presidente desafiar abiertamente el Estado de Derecho, y eso ha anestesiado a parte de la opinión pública y a sus representantes. Pero ahora, las señales de agotamiento están por todas partes. El gobierno lleva más de 40 días paralizado. Familias enteras no cobran su salario. Los funcionarios públicos se están endeudando para mantener sus hogares. Los servicios esenciales se ven comprometidos. Y todo ello por una disputa que el presidente se niega a negociar. No presenta alternativas, no ofrece diálogo, solo impone. Y este patrón autoritario, que ya ha marcado otras decisiones de la Casa Blanca, es cada vez más evidente. Fuera del Congreso, la población reacciona. Las protestas se multiplican en las calles, frente al Capitolio, en las grandes ciudades, e incluso en bastiones conservadores que antes defendían a Trump con fervor. Es un movimiento que comienza a romper la burbuja de la polarización, porque lo que está en juego ahora ya no es solo ideología o disputa electoral, es la supervivencia institucional. Y dentro de este contexto, también crece la responsabilidad de la prensa independiente y de las plataformas de contenido comprometidas con la verdad. Por eso, existen canales como el nuestro, porque hay momentos en los que callar es ser cómplice. Y si tú también crees que la información es la única arma real contra el autoritarismo, aprovecha ahora para suscribirte al canal. Te mostramos los entresijos del poder con claridad, responsabilidad y valentía. Ningún político te dirá lo que está pasando como lo hacemos nosotros aquí, porque tienes derecho a saberlo, y nadie silenciará tu voz. Volviendo al meollo de los acontecimientos, es importante entender que el juicio político, aunque jurídicamente viable, se enfrenta a obstáculos políticos que se arrastran desde los dos procesos anteriores. Trump sobrevivió a ambos, y el trauma político de ello aún resuena en los pasillos del Congreso. Muchos parlamentarios temen repetir el proceso y dar a Trump una nueva narrativa de persecución. Temen que el presidente utilice un nuevo proceso como trampolín para reforzar su base y desviar la atención de las acusaciones que le rodean. Y ese miedo, aunque comprensible, ha alimentado la parálisis. Pero el contexto ha cambiado.
La magnitud de las denuncias es mayor, las violaciones constitucionales son más evidentes y el apoyo interno a Trump ya no es el mismo. Aún así, la pregunta persiste. ¿Habrá suficiente valor para llevar el proceso hasta el final? La renuncia, vista por algunos como una salida menos traumática, tampoco parece viable. Trump no es de los que se echan atrás, no es de los que admiten la derrota. Su identidad política se basa en la imagen de resistencia total. Pedirle que renuncie es, para muchos, como pedirle que se autodestruya. Y es por eso que la opción más comentada, la 25, a enmienda, se ha convertido al mismo tiempo en la más difícil de ejecutar. Para que se aplique, es necesario que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren oficialmente que el presidente es incapaz de cumplir con sus funciones. Esto requeriría una ruptura radical dentro de la propia estructura del gobierno, una rebelión institucional, algo que, aunque no es imposible, todavía encuentra una enorme resistencia. Después de todo, muchos de los que ocupan cargos en el gabinete fueron nombrados directamente por Trump, y romper con él sería, para muchos, romper también con el propio proyecto de poder. Aún así, esta hipótesis sigue viva, y el simple hecho de que se esté debatiendo revela que el país vive uno de los momentos más tensos de su historia reciente. El tiempo corre, y mientras los debates se prolongan, el país se hunde en un vacío de mando, en un ciclo de inestabilidad que no da señales de tregua. Cada día que pasa sin una resolución clara, aumenta el desgaste, aumenta la polarización, aumenta el riesgo de que una eventual salida, sea cual sea, venga acompañada de aún más rupturas y resentimientos. El futuro inmediato de Estados Unidos se está configurando ahora mismo, y usted lo está viendo suceder en tiempo real. En este momento, la política estadounidense se enfrenta a un espejo incómodo. El reflejo que devuelve es el de un sistema desgastado, debilitado y paralizado por dentro. Ya no se trata de una disputa ideológica entre partidos. Es una crisis existencial sobre los propios fundamentos de la democracia. Cada día que pasa, el país se hunde más en la incertidumbre, la polarización y el miedo. Y la figura central de este colapso es un presidente que se niega a ceder, que desafía abiertamente al Congreso, a la justicia y a las normas constitucionales. Donald Trump no solo se enfrenta a acusaciones, sino que una parte cada vez mayor del espectro político lo considera una amenaza directa para el sistema democrático estadounidense. Pero incluso ante esto, la respuesta institucional sigue marcada por la vacilación, los cálculos electorales y las divisiones internas. La pregunta que flota en el aire es simple y brutal. ¿Son suficientes los mecanismos democráticos para contener a alguien que no cree en ellos? El número de congresistas que exigen la destitución de Trump aumenta. Las resoluciones de destitución están listas. Se han reunido los argumentos jurídicos, pero el estancamiento persiste. El Senado, controlado por figuras que aún temen el poder del presidente sobre su base, vacila. Y mientras tanto, el país asiste, impotente, a la lenta corrosión de sus pilares. El debate sobre la 25ª enmienda sigue presente, pero se topa con la lealtad de los miembros del gabinete. Y la renuncia, que podría ser la vía más rápida, sigue pareciendo un escenario improbable, dado el perfil combativo de Trump. La consecuencia de este vacío es un gobierno disfuncional, incapaz de ofrecer respuestas a una población agotada, y un Congreso que se fragmenta ante su propia responsabilidad histórica. La crisis no es solo política, es social, institucional y moral, y afecta directamente a la vida de la gente común, que ya no sabe si puede confiar en sus representantes, si todavía hay reglas que se siguen, si la verdad todavía tiene algún espacio en el debate público.
El desgaste institucional se traduce en frustración en las calles, en protestas que crecen y se extienden, en una sensación colectiva de que estamos viviendo una distopía real. No se trata de sensacionalismo, se trata de afrontar los hechos con seriedad y claridad. Estados Unidos, antes visto como símbolo de la estabilidad democrática, es hoy escenario de una feroz batalla interna entre el autoritarismo y el Estado de Derecho. Y esa batalla no solo se libra en discursos inflamados, se libra en las decisiones que se están tomando o posponiendo en el Congreso. Se da en la forma en que los medios de comunicación eligen u omiten información. Y se da en la forma en que cada ciudadano reacciona ante lo que está presenciando. Muchos callan, otros se rebelan, pero también hay quienes resisten, que eligen no normalizar lo absurdo, que siguen creyendo que la verdad debe decirse, aunque duela. Y es para esas personas que existe este canal. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes todo esto en tu piel, porque no soportas más ver cómo se trata a la democracia como moneda de cambio, como un espectáculo vacío. Y si sientes esto, es porque estás despierto, estás atento y sabes que ya no se puede confiar en quienes están en la cima. Es hora de construir una conciencia colectiva que vaya más allá de la indignación superficial. Una conciencia que comprenda lo que está en juego y que ya no acepte la parálisis como respuesta. Por eso te invitamos a unirte a esta comunidad que valora la verdad, el contexto y el compromiso con la libertad. Suscríbete ahora al canal, activa la campana. Comparte este vídeo con quienes aún están tratando de entender lo que está pasando, porque necesitamos estar juntos en esto. Lo que se avecina no será fácil, pero será decisivo. Las próximas semanas pueden definir el rumbo de toda una generación. La forma en que se resuelva esta crisis, o se agrave, moldeará el panorama político no solo de 2026, sino también de la carrera presidencial de 2028. Los precedentes que se creen ahora resonarán durante décadas. La responsabilidad o la omisión dejarán huellas profundas. Y tenemos que elegir de qué lado de la historia queremos estar. Ya no se puede fingir que es solo otra crisis más. No se puede normalizar el caos. El momento exige posicionamiento, exige valentía, exige voz. Y aunque esa voz parezca pequeña frente al ruido de las instituciones, sigue teniendo poder. Cuando se une a otras voces, se convierte en movimiento. Y con ese espíritu terminamos este vídeo. No con respuestas fáciles, sino con preguntas urgentes. ¿Cómo te sientes ante todo esto? ¿Qué esperas de los líderes que deberían proteger la Constitución? ¿Sigues creyendo que la democracia estadounidense es capaz de recuperarse? Deja en los comentarios tu opinión, tu indignación, tu esperanza. Aquí, cada palabra cuenta, porque esta historia aún se está escribiendo y tú formas parte de ella.